Muy buen día, mi nombre es María Isabel López Hernández, soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El número de mi matrícula es 20020774 y este es el reto 5 que lleva por nombre Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos de la materia Protección Internacional en materia de Derechos Humanos. El nombre de mi asesor es José Luis Gaona Esparza y la fecha de elaboración de esta actividad es el 16 de octubre del año 2023. Para la presente actividad expreso mi reflexión acerca del caso Radilla Pacheco contra México, en el cual se dan algunas excepciones preliminares de fondo, reparaciones y costas, el cual explico a continuación. El 25 de agosto del año de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, de 60 años, y su hijo Rosendo Radilla Martínez, de 11 años, viajaban en un autobús desde Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, en el estado de Guerrero. El autobús fue detenido en un retén en donde agentes militares hicieron descender a todos los pasajeros, según esto, para inspeccionarlos. Después de la revisión, continuaron con el viaje. Sin embargo, el autobús fue detenido en un segundo retén ubicado más adelante, en la entrada de la colonia Cuauhtémoc, Cacalutla y Alcholca, y al inspeccionarlos, el señor Rosendo Radilla Pacheco quedó detenido, y como razón le dijeron que era porque componía corridos. Ante esto, el señor Radilla Pacheco indicó que no constituía ningún delito. Sin embargo, quedó a disposición de la zona militar de Guerrero. Consiguió hablar con quienes lo apresaban y les pidió que liberaran a su hijo, a quien le pidió que le avisara a los familiares que había sido detenido por el ejército mexicano. Después de ese día no se supo más de su paradero, a pesar de que la familia fue a buscarlo a diferentes fiscalías e instituciones de seguridad pública. Ahora, más de 33 años de los hechos, existe una total impunidad, ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación. Ahora bien, después de los hechos ocurridos por los familiares de Rosendo Radilla Pacheco, los cuales intentaron por varios medios tratar de localizarlo sin que se lograra su paradero ni justicia, pero fue hasta el 15 de noviembre del año 2001 en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares y de detenidos y desaparecidos y víctimas de violación a los derechos humanos en México, por los hechos ocurridos a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco a manos del ejército en el estado de Guerrero. Fue hasta el 12 de octubre del año 2005 cuando se aprobó el informe de admisibilidad bajo el número 6505, y hasta el año de 2007 se adoptó un informe mucho más a fondo, debido a que la comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación a los artículos 1 y 18 de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, y por la violación de los derechos a la vida, a la libertad personal, integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial que están consagradas en los artículos 2, 3, 4, 5, 7 y 8 y el 25 de la Convención Americana. Este informe fue notificado al Estado hasta el 15 de agosto del año 2007. El 13 de marzo del año 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del informe de fondo y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. Es decir, hasta que la Comisión consideró que la Corte fuera quien ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias. El 19 de junio del año 2008, representantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en que la señora Tilda Radilla Martínez y el señor Julio Mata Montiel, de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, además de los representantes de las presuntas víctimas, presentaron su escrito de solicitudes con efectivos argumentos y pruebas en los términos del artículo 24 de tal reglamento, lo que coincidió con lo alegado por la Comisión Interamericana, y alegaron que la presunta violación de otros derechos consagrados en la Convención Americana y en la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas. Hasta el 21 de septiembre del año 2008, el Estado presentó un escrito mediante el cual interpuso 4 excepciones preliminares, contestó la demanda y formuló observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. Los representantes ante esto solicitaron a la Corte que declare el Estado responsable por la violación de derechos consagrados en los artículos 4, que es el derecho a la vida, el artículo 5, que es el derecho a la integridad personal, y el 7, que es el derecho a la libertad personal de la Convención Americana, en relación con el artículo 1 del mismo tratado, en concordancia con los artículos 2 y 11 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. Ahora bien, el análisis de los razonamientos expresados por la Corte fue el siguiente. Para los 5 jueces que integraron el Tribunal o Corte Interamericana de los Derechos Humanos, determinaron que el Estado era responsable de haber privado ilegalmente de la libertad al señor Radilla Pacheco y de no haberlo puesto a disposición del juez competente. Asimismo, señaló que dicha detención se había producido en un contexto de detenciones y torturas a los detenidos, debido a que existían serios indicios de que el señor Radilla Pacheco habría sido sometido a torturas y que el Estado no había realizado una investigación seria y objetiva de dichos casos.
El 21 de septiembre del año 2008, el Estado presentó su contestación por escrito, interponiendo 4 excepciones preliminares. Asimismo, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8, formulando observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. Sin embargo, no bastó con eso y la Corte concluyó que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, en virtud de la desaparición forzada de la cual fue víctima por agentes militares y en donde el Estado tenía el deber de garantizar los derechos a través de la prevención e investigación diligente de la desaparición forzada. Así también el tribunal presume que la desaparición del señor Radilla Pacheco causó afectaciones sobre su integridad y moral de los hijos, que vincula el sufrimiento de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco con la violación del derecho a conocer la verdad, y que ante la desaparición forzada de personas, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la integridad de los familiares por la vía de investigaciones efectivas. Finalmente, la Corte en el presente caso, entre otras determinaciones, consideró disponer de las medidas tendientes a reparar los daños ocasionados a las víctimas, las cuales son el señor Rosendo Radilla Pacheco y sus hijos Tita, Andrea y Rosendo, así como la atención psicológica y psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva. Por otro lado, dado este caso, se llevó a cabo que se estableciera el artículo 215A del Código Penal Federal, el que sanciona el delito de desaparición forzada de personas y el que no se adecúa plena y efectivamente a la normativa internacional vigente sobre la materia, por lo que el Estado debía adoptar todas las medidas que fueran necesarias para compatibilizar dicha tipificación penal con los estándares internacionales. Para concluir esta actividad, es importante señalar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos permiten exhibir y promover mejoras a los derechos humanos a partir de la resolución de casos concretos, los cuales se han presentado y cuestionan actuaciones estatales que considera deben de ser censuradas y evitadas a fin de salvaguardar los derechos humanos. El presente caso tiene gran trascendencia debido a que se presentaron ante la Corte todas las gestiones realizadas por familiares del señor Radilla Pacheco y por los representantes de la Comisión, quien actúa como el Ministerio Público. Esto debido a su desaparición ante distintas instituciones y dependencias estatales para determinar su paradero. Finalmente, ante algún derecho humano que se encuentre violentado, se encuentra el funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el cual salvaguarda a través de estos 2 órganos de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente que son presentados ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las que se han realizado para impulsar las investigaciones correspondientes en los siguientes casos posteriores que se presentan hasta nuestros días. Gracias.